martes, va a entrar en el tercer parcial. Hay algunos compañeros que quieren corregir los exámenes, los vamos a hacer, no se preocupen, pero cuando esté en Trinidad no hay problema de eso. Igual hay un compañero de ustedes que no tengo la nota, el doctor Parada no me la pasó. En este momento los doctores viajaron a Rurrenabaque, otros doctores. Cuando vuelva el doctor me los va a revisar todas esas y vamos a corregir, no hay problema. Y la corrección cuando esté en Trinidad, no se preocupen, se va a arreglar todo. Y en cuanto a las prácticas, igual vamos a ir acomodando, vamos a tratar de ver cómo hacerlo. Lo de las prácticas va a ser bueno que en la práctica hagamos todo lo que es RCP y vía aérea, que es lo más importante como para que puedan hacer la práctica. Vamos a tratar de programar grupos, si es posible, para que puedan ir al obrero. Bueno, vamos a tratar de organizarnos un poco, hay tiempo para eso. Ahora, bueno, vamos a empezar la clase, chicos. Vamos a hablar de lo que son los principios de farmacología, tanto lo que es la parte de farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética nos quiere indicar que son las rutas de administración de los medicamentos en nuestro organismo. Esto quiere decir que cómo va a llegar este medicamento al sitio de acción de nuestro organismo. Las rutas es diferente para cada especialidad. En el caso de anestesiología, nosotros necesitamos que este medicamento actúe lo más rápido posible en nuestro organismo. La vía de elección que tenemos los anestesiólogos es la vía endovenosa, que tenemos una biodisponibilidad del 100% aproximadamente. Otra vía que utilizamos bastante es la vía inhalatoria y también obviamente la espinal y la intratecal. Obviamente vamos a ir hablando un poco más de esto y cuando lleguemos a hablar de tanto de anestésicos endovenosos, anestésicos inhalatorios, cuando lleguemos a hablar de lo que es la anestesia regional, vamos a hablar un poco más de todo lo que les acabo de decir. Vamos a hablar de lo que es la ruta endovenosa. Como les decía, necesitamos que los cambios sean rápidos. Nosotros administramos un medicamento y dependiendo a lo que estemos realizando, tenemos un tiempo de acción del medicamento de 30 segundos a 3 minutos o 5 minutos, dependiendo a lo que vayamos haciendo. El accionar o la respuesta que necesitamos tiene que ser inmediata, a relación de otro tipo de tratamientos que se realizan en medicina, donde puede ser que los efectos o las respuestas que buscamos en nuestro organismo o en el organismo del paciente que estamos tratando, el tiempo llegue a ser en semanas, o en días, semanas, pues, o cerca al mes. Ahora, como les dije, una de las principales rutas de administración es la endovenosa, ya que vamos a tener unos cambios inmediatos. Igual como les dije, los gases anestésicos y medicamentos inhalados como los que usamos en anestesia inhalatoria por vaporizadores, tenemos una biodisponibilidad del 100%. Otro tenemos el espacio intravascular, que está en el líquido biológico, que es el más fácil, que nos permite medir las concentraciones farmacológicas. Esto es un poco difícil. Tenemos una serie de estudios y programaciones actualmente como para poder medir las concentraciones farmacológicas de los fármacos que estamos utilizando. Actualmente en lo que es anestesiología tenemos lo que es la TIVA, que es la anestesia endovenosa total, donde tenemos bombas infusoras o bombas TIVAs o bombas inteligentes, donde tenemos donde podemos medir la concentración de fármaco que estamos utilizando, la vida media y la vida de eliminación de estos fármacos. Los más utilizados que tenemos programadas en las computadoras de estas bombas infusoras son el fentanil, el propofol en nuestro medio. Podemos usar también el fentanil que está programado, la dextomedina, dependiendo a lo que estemos queriendo usar. Obviamente las benzodiazepinas, el diazepam, el midazolam, y dependiendo a los fármacos que queramos usar. No solamente anestésicos, también podemos usar fármacos inotrópicos como la dopamina, dobutamina, noradrenalina, dependiendo a la situación y al estado en el que estemos trabajando.
Tengan en cuenta que la mayoría de los medicamentos son lipofílicos. Por este hecho, si tienen una absorción más rápida de lo que son los hidrófilos. El metabolismo de primer paso quiere indicar que pasa por el hígado, que es el factor determinante principal que va a limitar la biodisponibilidad de numerosos medicamentos administrados, y todos estos obviamente van a ser por vía oral, pasando por el tracto gastrointestinal. En la siguiente diapositiva van a ver las rutas de administración de medicamentos. Este esquema generalmente va a mostrar, es un esquema que sacaron para los opioides. Vamos a hablar acá de lo que es el fentanil, el sulfentanil, la morfina. Bueno, este esquema se trabajó con el fentanil. Acá tenemos lo que es intravenosa, que es el que más se utiliza en anestesiología. Tenemos la biodisponibilidad, que está al 100%. El tiempo de concentración plasmática máxima es menor al minuto. Dentro de lo que es, como es el más utilizado en anestesiología, viene a ser el estándar de oro. Luego tenemos la oral, que es la gastrointestinal. Si pueden ver, la biodisponibilidad es el 50%, es la mitad de lo que es la endovenosa. Y el tiempo de concentración plasmática va a variar de 1 a 3 horas. Tengan en cuenta que el metabolismo hepático es el de primer paso, lo que va a reducir la biodisponibilidad de este medicamento, y obviamente la extracción hepática va a estar elevada. Este metabolismo intestinal va a contribuir a la biodisponibilidad reducida. El oral o la transmucosa tiene del 60 al 75% de biodisponibilidad, y el tiempo de la concentración plasmática va a ser de 15 a 30 minutos. Esto va a omitir el metabolismo hepático de primer paso, pero sí requiere una gran lipofilicidad. Luego tenemos la sublingual, que va a ser del 75%, que vamos a tener de 30 a 45 minutos en el tiempo de concentración, pero va a omitir el metabolismo hepático de primer paso, lo que igual requiere la gran lipofilicidad. La intranasal tenemos el 90%, va a actuar de 10 a 20 minutos, va a omitir el metabolismo hepático, pero sí requiere la lipofilicidad. La rectal o la transmucosa, generalmente esta vía se utiliza en neonatos o en niños muy pequeños, donde es difícil por la emergencia, necesitamos tener hasta que podamos tener un acceso endovenoso, que es lo ideal para poder trabajar. Tenemos una biodisponibilidad del 20 al 70%, y igual el tiempo de concentración puede variar de 0,75 minutos a 2 horas. Igual omite parcialmente el metabolismo hepático del primer paso. Luego la subcutánea, que está en el 75%, va a ser de 15 a 30 minutos. No va a estar limitada por la lipofilicidad en comparación tanto de la transmucosa, transdérmica y transnasal. Luego tenemos la transdérmica, que está biodisponible en el 90%, y el tiempo de concentración va a ser de 10 a 20 horas. Esto va a limitar la permeabilidad de la piel y una concentración constante de 10 a 48 horas. La intramuscular, tenemos igual la biodisponibilidad de 100%. El tiempo de concentración va a ser de 5 a 30 minutos. No se va a limitar por la liposilidad en comparación con las otras rutas. La inhalada, que va a ser mayor al 90%, tenemos de 5 a 30 minutos. Esta disparidad de ventilación-perfusión va a provocar retraso en la captación y en la biodisponibilidad al 100%. Obviamente en la parte inhalada, dependiendo del anestésico inhalatorio en el que estemos usando, tenemos una concentración que es la CAM, puede ser un poco más rápida. Igual, cuando hablemos de anestésicos inhalatorios, vamos a hablar de esta parte. La intratecal, obviamente la biodisponibilidad no está reportada, pero el tiempo de concentración va a ser de 0,5 a 4 horas. Acá tenemos los sitios de acción espinal y los supraespinales. Y la epidural, que tenemos una biodisponibilidad del 100%, de estar a los 15 a 45 minutos. Estos opioides en bolo actúan en sitios espinales a pesar de la absorción plasmática. Ahora vamos a hablar de lo que es la farmacocinética, la distribución y la eliminación de los medicamentos.
hablamos de lo que es la distribución farmacológica. Vamos a tener los medicamentos en una circulación central, vamos a hablar de lo que es el espacio intravascular por difusión o el transporte activo y el transporte farmacológico entre la sangre y el tejido que va a ser bidireccional, dependiendo mucho de la ley de las masas. Cuando estamos viendo esto de la distribución farmacológica, vamos a ver que los medicamentos van a actuar en la sangre y por esto van a tener esa actividad deseada o no deseada. Ahora, cuando vemos también los agentes anestésicos o medicamentos inhalados, no se olviden que están al 100% de la biodisponibilidad y que podemos comparar esta ruta como una de las predilectas junto con la endovenosa. Ahora, la velocidad de la transferencia tisular neta de cada medicamento a la sangre va a ser igual a la velocidad de eliminación del medicamento del organismo. Estas concentraciones de medicamentos en la sangre versus el perfil de tiempo entra en la fase de la eliminación terminal, donde esta velocidad va a cambiar, que esta es la vida media y que generalmente va a ser constante. También vemos que las rutas que son endovenosas, los cuales van a tener una perfusión de estos tejidos, no van a afectar el inicio del efecto farmacológico, debido a que el medicamento se va a entregar adyacente al sitio de acción. Especialmente esto se ve tanto en el espacio epidural y en el espacio intratecal. Ahora, en la eliminación farmacológica, tenemos que la mayoría de los opioides e hipnóticos son lipofílicos. Esto quiere decir que se van a metabolizar más rápido de los fármacos que son hidrófilos, que pueden excretarse. Principalmente tenemos en el CP450, que es el citocromo 450. Estas reacciones van a pasar por la fase 1, que están en el retículo endoplasmático de los hepatocitos. También pueden estar presentes en alguna parte en los riñones, la mucosa intestinal y en los pulmones. Y luego pasamos a lo que es la fase 2, donde va a estar la conjugación que va a ocurrir en el citosol del hepatocito y que va a eliminarse por la orina y por la bilis. Estos polimorfos genéticos de las enzimas implicadas en el metabolismo de los fármacos pueden ser la causa más común para que exista esta variabilidad interindividual de la tasa de eliminación de cada fármaco. Obviamente esto depende de la concentración que tiene cada organismo y puede variar en cada persona. Ahora vamos a hablar de lo que es el volumen de distribución. El volumen de distribución es aparente en el plasma, se convierte en la dosis del medicamento, que va a estar dividida por la concentración del medicamento en el plasma. Y luego hablamos de lo que es la depuración para la eliminación. El medicamento va a alcanzar los órganos excretores. Generalmente son el riñón y el hígado, que son el objeto de eliminación permanente o el de biotransformación. La depuración generalmente va a ser establecida en los términos de flujo, tanto litros por minuto. La depuración por eliminación es total en toda la tasa de depuración de todos los órganos eliminatorios para un medicamento. Y la depuración va a estar limitada por la capacidad. Va a estar limitada por la capacidad de los procesos enzimáticos, dependiendo mucho de los fármacos, las proteínas plasmáticas y las modificaciones enzimáticas. Obviamente todo esto depende ya del organismo y de donde vayamos a utilizar los fármacos en cada persona. Ahora, lo que es la vida media. La mayoría de los medicamentos se van a eliminar como una fracción fija por la unidad del tiempo, que es la cinética del primer orden. Y tenemos la fracción eliminada, que es la constante de la velocidad. Esta concentración de medicamento va a disminuir de forma exponencial. Lo que sí, esta tasa de decremento en las concentraciones farmacológicas, tanto en el plasma y en el sitio efecto, pueden estimarse con facilidad mediante el concepto de la vida media. Estas concentraciones pueden ir disminuyendo del 50 al 75 y el 90%,
o dependiendo a los esquemas el 1, 2 y el 3.3, que son las vidas medias respectivas. Pueden encontrarlo esto igual en otra bibliografía, por ejemplo. Ahora hablamos de los que son los modelos compartimentales. Cuando hablamos del modelo compartimental farmacocinético, es más fácil indicar, obviamente, nuestro organismo como un solo compartimento. Pero cuando vamos a utilizar los fármacos, para poderlos entender, se hacen multicompartimentales. Este compartimento farmacocinético va a ser el modelo matemático por el cual tanto las formas generales o compartimiento de la curva de concentración del medicamento versus el tiempo puede describirse por un conjunto de reglas exponenciales y definidas. Obviamente esto no les voy a preguntar, pero es necesario que igual lo puedan leer y saber. Esta depuración se va a calcular por el volumen de distribución multiplicado por la transferencia existente de la constante de la velocidad. Ahora tenemos la curva bono-exponencial, que es la concentración farmacológica versus el tiempo, que es el compartimento único, y la curva monoexponencial de concentración farmacológica versus el tiempo, que es el 2 y el 3 de los términos exponenciales, que es el modelo multicompartimental, que son 2 o 3 compartimentos. Esta es la parte para poder captar y entender la concentración y los compartimentos de cada fármaco. Ahora hablamos de lo que son los tiempos de incremento de sensibles. Acá vemos lo que es la duración de la actividad después de una dosis única, que es el bolo endovenoso. Se conoce o está disponible con facilidad, o la administración de medicamento que ha sido continua o repetida durante la duración de la actividad. Va a depender de la duración de la administración. Generalmente, si son procedimientos cortos en la anestesiología, usamos una dosis única. Si estamos haciendo el ejemplo más clásico, una curación de quemados en niños, que es una curación que generalmente va a durar 10 minutos, hacemos una dosis única, dependiendo a los fármacos que estemos utilizando. Podemos usar morfínicos como el fentanil, podemos usar el midazolam como benzodiazepina, el propofol, dependiendo a lo que vayamos a realizar, dependiendo dónde sea la lesión y al tiempo quirúrgico. Generalmente hacemos una dosis única, donde vamos a tener el tiempo máximo de acción de estos fármacos dependiendo al minuto, 2 minutos, y la eliminación es a los 10 minutos, que es el tiempo necesario para poder realizar estos procedimientos. Pero cuando hacemos una dosis repetida, puede ser que estas concentraciones de los fármacos sigan en los compartimentos en nuestro organismo, y puede ser que la eliminación de estos fármacos puedan ser se tarden en eliminar, nos tomen más tiempo. Hablamos de lo que son las covariables que van a afectar la farmacocinética. Acá tenemos lo que es importante. Generalmente la eliminación va a ser hepática o renal. Entonces es necesario tener la tasa de filtración glomerular, que tiene que estar en las correlaciones tanto de la depuración para la eliminación de un medicamento filtrado por los riñones, o la depuración para la eliminación de estos medicamentos que se van a excretar por el transporte activo hacia los túbulos, pero no van a tener una fuerte correlación con lo que es la tasa de filtración molecular. Y también tenemos el peso corporal farmacológico. No se olviden de esta fórmula, que es el peso corporal ideal más el 0.33 por el peso corporal real, menos el peso corporal ideal. Esta es la tasa que se va a utilizar para dosificar tanto el propofol como los opioides. Obviamente ya existen ciertas aplicaciones que pueden descargarla del celular, y que todo este proceso ya lo realiza la computadora o las aplicaciones. Igual, cuando tenemos las bombas inteligentes o las bombas de concentración de PIBA, ustedes solamente ponen el peso del paciente, la dosis a la que quieran estar, y la máquina va a calcularle. Eso facilita nuestro trabajo y obviamente agiliza nuestro trabajo. Ahora hablamos de lo que es la farmacodinamia. Vamos a ver, la farmacodinamia es la relación de la dosis, respuesta y la concentración, y obviamente el efecto que queramos en nuestro paciente. Hablamos de lo que es la variabilidad interindividual en la relación de la dosis.
Obviamente tenemos las dosis respuesta en consecuencia con la variabilidad interindividual en la relación entre la concentración del medicamento y el efecto farmacológico. Aquí hablamos de lo que es la variabilidad farmacodinámica, que va a estar superpuesta a la variabilidad interindividual en la concentración del medicamento que va a producir una dosis dada de los medicamentos. Esta es la variabilidad farmacocinética. Dependiendo a esto, se aumenta la dosis de un medicamento más allá de la dosis proporcionada, que vamos a tener el efecto máximo por lo cual va a ocasionar efectos colaterales indeseables. Tenemos un margen de error o tenemos la dosis tóxica que tenemos que tratar de evitar. Obviamente tenemos que conocer las dosis de los fármacos que estamos usando, las dosis para la inducción, para el mantenimiento, para la eliminación y obviamente las dosis tóxicas. Y dependiendo a lo que vayamos a realizar, tenemos que saber la farmacodinámica de este fármaco en el organismo de nuestros pacientes. Y obviamente no solamente depende del fármaco como tal, también tenemos que saber cómo van las concentraciones tanto de la eliminación hepática y de la eliminación renal en ese paciente, cómo se encuentran los laboratorios de estos pacientes. Tenemos una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Por suerte en anestesiología obviamente no son tratamientos crónicos que realizamos, son procedimientos rápidos. Si por mala suerte este paciente tiene, obviamente que hay fármacos que están contraindicados para una falla hepática o una falla renal, pero son dosis únicas que muchas veces vamos a necesitar. Obviamente podemos prolongar el tiempo de eliminación, pero tenemos ese margen, a diferencia de tratamientos crónicos, donde sí se tiene que necesitamos, en el caso de antibióticos, pues van a ser utilizados por una semana o más tiempo. Necesitamos la filtración glomerular para ajustar la dosis de estos antibióticos en los pacientes. Ahora hablamos de lo que son los umbrales terapéuticos y las ventanas terapéuticas. Aquí tenemos la concentración mínima efectiva que va a producir el efecto con significancia clínica, que es el umbral terapéutico. Puede variar según la magnitud o la estimulación que se requiere en el tratamiento. Acá podemos utilizar para tratar el dolor y dependiendo del dolor podemos utilizar el fentanil en pacientes oncológicos, dependiendo el tipo de lesión. Si tenemos una persona que ha sido intervenida por una mastectomía, utilizamos fentanil en dosis más bajas, a comparación de pacientes que tienen problemas como la hernia de disco, donde los dolores son más intensos. Generalmente podemos utilizar dosis más altas del fentanil, pero que van a tardar un poco más en la eliminación. Puede ser que estas dosis altas, si utilizamos en un paciente con un paciente por postmastectomía, puede ser que la dosis que estamos dando al paciente con un dolor por un hernia de disco, que van a ser dosis más altas, puede ser que si aplicamos esa dosis al paciente que está por un dolor post-mastectomía, pueda producirle incluso una depresión respiratoria, porque estamos utilizando dosis más altas a una concentración más alta y puede producir este efecto en el paciente. Ahora, lo que es el sitio de efecto es dependiendo al medicamento que se va a administrar y el sitio de actividad del fármaco y la concentración en el tejido para que se inicie la determinada relación de la concentración y el efecto del medicamento. Pero igual esto va a depender mucho del estado en el que se encuentre nuestro paciente. Tengan en cuenta que la mayoría de los fármacos van a tener una depuración, una eliminación y un metabolismo hepático. Y dependiendo en el estado en el que se encuentre la función hepática de nuestro paciente, podemos tener las concentraciones adecuadas para que pueda existir. Ahora hablamos de lo que son las interacciones farmacológicas. Hablamos de lo que es la absorción. Esta es la parte importante para considerar la medicación habitual en una evaluación preanestésica y los efectos que pueden tener en el periodo perioperatorio. Por eso es muy necesario saber cuál es la medicación habitual de los pacientes a los que vamos a intervenir. Obviamente en una cirugía de emergencia
es un poco complicado, pero tenemos que tratar de revisar la historia clínica o preguntar a los familiares, o si el paciente está consciente, preguntarle cuál es la medicación que está tomando. Dependiendo mucho a lo que vaya a utilizar este paciente, no solamente medicación, puede ser también adicción, puede tener adicción a morfínicos, a cocaína o dependiendo de otras drogas. Tenemos que saber, de acuerdo a eso, con las dosis que vamos a utilizar para tener una vida media y tener el efecto deseado en estos pacientes. Ahora hablamos de lo que es la distribución, vamos a tener lo que es la interacción premedicamentosa, que va a incrementar la concentración del medicamento libre y pueden cambiar el gasto cardíaco y la distribución. El metabolismo, vamos a tener lo que es la inducción o inhibición de los del metabolismo farmacológico. Aquí hablamos de lo que son los antagonistas directos y los indirectos. Los antagonistas directos, tenemos el claro ejemplo de la naloxona, que es un antagonista directo de todos los receptores opioides Mu, y van a revertir la depresión ventilatoria, y obviamente disminuyen el umbral del dolor. La naloxona vendría a ser como el antídoto de los morfínicos, exclusivamente del fentanil. Obviamente, cuando hay una sobredosis de fentanil y una intoxicación, podemos usar este fármaco. No es lo ideal cuando estamos haciendo un procedimiento anestésico y por un error tengamos una sobredosificación de este fármaco, ya que el fentanil es un analgésico potente. Lo que queremos es tener una analgesia postquirúrgica en nuestros pacientes. En el caso que utilizamos la naloxona, vamos a disminuir la vida de acción del fentanil, pero si es necesario hay que usarlo. Luego tenemos los antagonistas indirectos. Acá tenemos el claro ejemplo de la neostigmina. Este fármaco va a aumentar la cantidad de la acetilcolina en la placa de la unión neuromuscular. Estos son los efectos de los bloqueadores no despolarizantes en la unión de la placa neuromuscular. Igual, tenemos un tiempo de una vida media de acción de los relajantes musculares, dependiendo a los relajantes musculares que estén usando. Pero si el procedimiento duró menos y necesitamos que el paciente esté despierto y extubado, obviamente tenemos que usar estos antagonistas indirectos para poder revertir el efecto del relajante muscular no despolarizante. Ahora, la toxicidad involuntaria, vamos a tener las concentraciones excesivas de la serotonina que van a estar en el sistema nervioso central, ya que como tenemos los antidepresivos van a inhibir la degradación de la serotonina, como tenemos en la monoxidasa del sistema nervioso, y va a llegar a disminuir la recaptación de la serotonina. Estas pueden provocar concentraciones tóxicas de la serotonina si se combinan con otros inhibidores de la monoxidasa. Y tenemos la sinergia opoide hipnótica, donde tenemos el tiempo prolongado de despertar, que es la emersión, y los efectos colaterales hemodinámicos como la dilatación arterial y la venosa. Obviamente tenemos esta sinergia de los opioides y los hipnóticos en una anestesia general, donde vamos a utilizar, es muy común usar el fentanil o el remifentanil con los anestésicos inhalatorios, puede ser el Toploran, el Sevoflurane, el Desflurane, los más comunes, y el Alotano, que se sigue usando obviamente, pero ya